¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de la grandeza del amor de Dios, algunas personas no son salvadas? Esta es una de las preguntas más profundas que han resonado a lo largo de los siglos. Si Dios es amor infinito, ¿por qué no todos tienen acceso al reino de los cielos? En la Biblia, encontramos que la salvación no es un derecho automático, sino un regalo que solo unos pocos eligen recibir. La cuestión de la salvación es misteriosa y compleja, y es esencial entender cómo funciona el plan divino para evitar que nos engañemos con ideas erróneas. Hoy exploraremos los 7 tipos de personas que no serán salvadas, según las Escrituras. Estos son grupos que están claramente identificados en la Biblia y que lamentablemente no alcanzarán la vida eterna. Es importante que escuches con atención este mensaje, ya que puede cambiar tu vida para siempre. Al escuchar, reflexiona. ¿Puedes estar en alguno de estos grupos? Si es así, este mensaje es para ti, un regalo de oportunidad para que puedas tomar una decisión hoy mismo. Dios está extendiendo su mano hacia ti, ofreciéndote una salida y un camino de reconciliación. No dejes que el tiempo pase sin tomar acción. La salvación es el acto de aceptar el sacrificio de Cristo, un acto que marca el destino eterno de cada individuo. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede ser el cambio que necesitas para tu vida. Empecemos por comprender la razón fundamental por la cual Dios, siendo un Dios de amor infinito, no salva a todas las personas. Dios es amor, sí, pero también es justo y santo. La justicia divina no permite que el pecado entre en su reino. A pesar de su amor infinito, Dios no puede ignorar el pecado, ya que su naturaleza es perfecta y no puede tolerar la impureza. Jesús mismo lo dejó claro cuando dijo en Mateo 7:21, «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Este versículo subraya que, aunque todos son amados por Dios, la entrada al reino de los cielos no es automática. Solo aquellos que viven según su voluntad y aceptan a Cristo como su Salvador serán salvos. La justicia de Dios es tan firme como su amor. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, se ha proporcionado una salida para la humanidad: la salvación. La salvación es un regalo, no algo que se pueda ganar por méritos propios. Es un acto de gracia divina que Dios ofrece a cada uno de nosotros. La cruz es donde el amor de Dios y su justicia se encuentran, ofreciendo a todos la oportunidad de ser reconciliados con Él. Al recibir este regalo, evitamos la condena eterna y nos aseguramos un lugar en su reino. En este proceso, es esencial entender que la justicia de Dios no puede ser comprometida, pero su amor siempre está disponible para aquellos que eligen recibirlo. El primer tipo de persona que no será salvada es el incrédulo. La incredulidad es una barrera que impide el acceso al reino de Dios. Las Escrituras son claras. Aquellos que no creen en el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo no serán salvos. En Juan 3:16 leemos, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Este versículo muestra la simplicidad y profundidad del plan de salvación que Dios ha diseñado. La incredulidad separa a las personas del don de la vida eterna que se encuentra únicamente en Cristo. Jesús mismo lo dejó claro en Juan 14:6. «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esto nos enseña que no hay otro camino hacia la salvación que no sea a través de Jesucristo. La fe en su sacrificio es el único medio para ser redimido del pecado y la influencia del mal. El apóstol Pablo también subraya este principio en Romanos 10:9. «Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo». La fe no es solo un acto mental, sino una convicción profunda que transforma la vida de las personas. Aquellos que viven en incredulidad, rechazando este sacrificio,
se excluyen del plan de redención de Dios y no experimentan las bendiciones de su amor. La incredulidad no solo nos separa de la salvación, sino que también nos priva de las bendiciones y milagros que Dios desea hacer en nuestras vidas. En Marcos 6, cuando Jesús visitó su ciudad natal, Nazaret, la incredulidad de las personas limitó el poder de Dios en ese lugar. A pesar de ser el mismo Jesús que realizó milagros en otros lugares, en Nazaret no pudo hacer muchos milagros debido a la falta de fe de la gente. Este pasaje nos recuerda que la incredulidad puede bloquear la obra de Dios en nuestras vidas, incluso hoy. En Mateo 13:58 se repite esta idea, mostrando que la falta de fe puede impedir que experimentemos el poder transformador de Dios. Jesús está dispuesto a hacer maravillas en nuestras vidas, pero la incredulidad actúa como un obstáculo. El llamado a la fe es universal y urgente. No se trata solo de una creencia superficial, sino de un compromiso profundo del corazón con el mensaje de salvación. La incredulidad es peligrosa porque rechaza el único medio de salvación disponible, Jesucristo. Sin fe, es imposible agradar a Dios, como se nos dice en Hebreos 11:6. Dios ofrece el regalo de la salvación, pero la fe en Jesús es un requisito esencial para recibirlo. Si eres parte de los incrédulos, no pospongas más esta decisión. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Ábrela y deja que su amor y gracia transformen tu vida. La incredulidad es una barrera que debemos superar para vivir una vida plena en Cristo. El segundo tipo de persona que no será salvada son aquellos que buscan otros medios de salvación. Muchas personas intentan encontrar la salvación fuera de Jesucristo, ya sea a través de buenas obras, otras religiones, filosofías o cualquier otro camino. La Biblia es clara en cuanto a que Jesucristo es el único camino hacia la salvación. Jesús mismo lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta declaración elimina cualquier duda sobre la posibilidad de encontrar salvación en otro lugar que no sea a través de Él. No hay alternativas, no hay atajos. Cualquier intento de buscar la salvación por medios distintos a los de Jesucristo está destinado al fracaso. En Hechos 4:12, el apóstol Pedro refuerza este mensaje: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Esta es una declaración firme y exclusiva que señala que todas las religiones, sistemas filosóficos y esfuerzos humanos son insuficientes para alcanzar la salvación. Algunas personas creen que pueden ganar su entrada al cielo a través de sus buenas obras, pero la Biblia deja claro que la salvación no es algo que podamos ganar por nuestros méritos. En Efesios 2:8-9 se nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo inmerecido de Dios, y solo a través de Jesucristo podemos ser salvos. La salvación no depende de nuestros esfuerzos o de nuestra autosuperación. De hecho, la Biblia nos recuerda en Isaías 64:6 que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Aunque busquemos la autosuperación o la iluminación personal, estos esfuerzos no pueden suplir la necesidad de un Salvador. Jesús es la puerta por la que debemos entrar, como se afirma en Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Aquellos que buscan la salvación por medios diferentes a Jesús están en un camino peligroso, uno que no lleva a la vida eterna. La blasfemia de rechazar a Cristo es un pecado grave, pero aún más grave es intentar salvarse por cualquier otro medio. En Juan 5:39-40, Jesús les dice a los fariseos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los fariseos conocían las Escrituras, pero rechazaron a Jesús, el único que podía darles vida eterna.
Esta es una advertencia para todos nosotros. No busquemos la salvación en lugares que no sean Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, como se nos dice en 1 Timoteo 2:5. Jesús es el único que tiene el poder y la autoridad para salvarnos, y debemos aceptarlo como el único camino a la salvación. El tercer tipo de persona que no será salvada son los hipócritas. Un hipócrita es alguien que finge ser lo que no es, mostrando una apariencia de piedad mientras su corazón está lejos de Dios. La Biblia nos advierte repetidamente contra la hipocresía, especialmente en el ámbito religioso. La palabra hipócrita proviene del griego hipócrites, que significa actor o fingidor. En el contexto bíblico, un hipócrita es alguien que pretende ser devoto y justo, pero cuyo corazón y acciones no reflejan una verdadera fe ni devoción a Dios. Jesús condenó fuertemente la hipocresía religiosa, especialmente en los fariseos. En Mateo 23:27, Jesús dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Aquí, Jesús describe a los hipócritas como aquellos que aparentan ser justos por fuera, pero están llenos de pecado por dentro. Esta es una advertencia clara de que la apariencia externa de piedad no es suficiente para ganar la salvación. La verdadera fe y obediencia deben venir del corazón, y no de una mera demostración pública de religiosidad. La hipocresía es un pecado grave porque engaña tanto a los demás como al propio hipócrita, distorsionando la verdadera naturaleza de la fe y la devoción a Dios. En Mateo 6:5, Jesús también dice: «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres». Aquí, Jesús condena la práctica de orar solo para recibir la aprobación humana, y no como una verdadera comunicación con Dios. Los fariseos oraban en público para ser admirados por los demás, pero no por una verdadera devoción a Dios. De manera similar, en Hechos 5, encontramos la historia de Ananías y Zafira, quienes vendieron una propiedad y pretendieron donar todo el dinero a la iglesia, pero en realidad retuvieron una parte para sí mismos. Este acto de hipocresía les costó la vida, y su historia muestra la gravedad de fingir una devoción que no es sincera. La hipocresía no solo es un pecado personal, sino que también socava la integridad de la comunidad de fe. Jesús nos enseña que no basta con hacer actos religiosos. Lo importante es la verdadera obediencia y fe en Dios. En Mateo 7:21-23, Jesús advierte que no todos los que realizan milagros o hacen obras en su nombre serán salvos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de su Padre Celestial. La hipocresía es un obstáculo serio para la salvación, porque presenta una fachada de fe sin una verdadera transformación del corazón. El cuarto tipo de persona que no será salvada son los que buscan justificarse a sí mismos. La autojustificación es un error grave que muchos cometen al intentar ganarse el favor de Dios a través de sus propios méritos y buenas obras. En la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18:9-14, Jesús ilustra perfectamente el peligro de la autojustificación. El fariseo, al orar, se enorgullece de sus obras y su comportamiento, diciendo: «Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres». Se compara favorablemente con otros, destacando sus logros y buenas acciones. Sin embargo, el publicano, en su humildad, no se atreve ni siquiera a levantar la cabeza, sino que dice: «Dios, sé propicio a mí, pecador». Jesús concluye la parábola diciendo que fue el publicano, no el fariseo, quien fue justificado ante Dios. Esta parábola revela un principio fundamental del cristianismo. La salvación no se basa en nuestras obras o en lo que creemos haber logrado, sino en reconocer nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos y depender completamente de la gracia de Dios.
La autojustificación, al igual que la hipocresía, crea una barrera entre nosotros y la verdadera fe. Los que confían en sus propias obras y se sienten justificados por ellas están alejados de la verdadera salvación, porque no han reconocido su necesidad de un Salvador. El concepto de la autojustificación está relacionado con la falsa creencia de que podemos alcanzar la santidad por nuestros propios esfuerzos. Sin embargo, la Biblia nos recuerda en Efesios 2:8-9 que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es algo que podamos ganar, sino que es un regalo gratuito de Dios. En Isaías 64:6 se nos dice que todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Esto subraya la verdad de que nuestras mejores obras son insuficientes para alcanzar la perfección que Dios requiere. La autojustificación ignora esta realidad y nos lleva a confiar en nuestros propios esfuerzos en lugar de en la gracia de Dios. En Romanos 10:3, el apóstol Pablo habla de aquellos que, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La verdadera justicia ante Dios no se basa en lo que hacemos, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Jesús cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar, y solo a través de él podemos ser justificados. La autojustificación rechaza la gracia de Dios y nos aleja de la salvación verdadera. Por eso, es vital que abandonemos nuestra confianza en las obras humanas y pongamos nuestra fe únicamente en Jesucristo, quien es la fuente de nuestra verdadera justicia. El quinto tipo de persona que no será salvada son los blasfemos. La blasfemia es un pecado grave que implica hablar mal o mostrar falta de respeto hacia Dios, especialmente hacia el Espíritu Santo. La Biblia enseña que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable, lo que subraya su gravedad. En Mateo 12:31-32, Jesús dijo: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Este pasaje resalta que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado único, con consecuencias eternas. Aunque muchos pecados pueden ser perdonados si hay arrepentimiento, la blasfemia contra el Espíritu Santo es irreparable. Este pecado implica rechazar la obra del Espíritu de manera consciente y deliberada. En el contexto de Mateo 12, los fariseos acusaron a Jesús de expulsar demonios por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios, lo cual fue un acto claro de blasfemia contra el Espíritu. Atribuir al Espíritu Santo el mal que Cristo hacía es un rechazo directo y consciente de la obra de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo es peligrosa porque endurece el corazón y cierra la puerta al arrepentimiento. La gravedad de la blasfemia contra el Espíritu Santo se debe a que implica un rechazo consciente y deliberado de la obra de Dios en nuestras vidas. En 1 Timoteo 1:13, el apóstol Pablo admite que él fue un blasfemo antes de su conversión, pero que recibió misericordia porque lo hizo por ignorancia en incredulidad. Aunque Pablo había perseguido a los cristianos y hablado mal de Jesús, fue perdonado debido a su ignorancia y falta de fe. Sin embargo, aquellos que blasfeman con pleno conocimiento del pecado y rechazan la obra del Espíritu Santo se encuentran en una situación mucho más peligrosa. Este pecado lleva a un endurecimiento del corazón, y como se nos advierte en Hebreos 10:26-27, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Este pasaje muestra que cuando alguien elige rechazar la gracia de Dios, no hay un segundo sacrificio que pueda redimirlo.
La blasfemia contra el Espíritu Santo endurece el corazón de tal manera que impide el arrepentimiento. Es un rechazo total y consciente de la salvación que solo puede venir a través de Cristo. Es crucial tener cuidado con nuestras palabras y acciones y honrar a Dios en todo momento, reconociendo la santidad de su obra en nuestras vidas. El sexto tipo de persona que no será salvada son los apóstatas. La apostasía implica abandonar la fe y renegar de las verdades fundamentales del cristianismo después de haberlas conocido y aceptado. Es un rechazo deliberado y consciente de la fe cristiana, y la Biblia advierte severamente sobre las consecuencias de la apostasía. La palabra apostasía proviene del griego apostasia, que significa abandono o rebeldía. Un apóstata es alguien que, habiendo experimentado la verdad del Evangelio, decide rechazarla y apartarse de la fe. En Hebreos 6:4-6 se describe la gravedad de este pecado, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Este pasaje subraya que aquellos que rechazan la verdad, después de haberla conocido, se colocan en una situación de irreversible condenación. La apostasía no es simplemente un desvío temporal, sino un rechazo consciente y deliberado de la fe que una vez se abrazó. Judas es uno de los ejemplos más claros de apostasía en la Biblia. A pesar de haber estado cerca de Jesús, presenciado sus milagros y aprendido de él, eligió traicionarlo por 30 piezas de plata. Su arrepentimiento fue insuficiente, y su historia terminó en suicidio, lo que muestra las consecuencias devastadoras de rechazar la fe. La apostasía es más que un simple desvío de la fe. Es una decisión consciente y deliberada de apartarse de Dios y volver al pecado. En 2 Pedro 2:20-22 se nos advierte que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Este pasaje destaca la seriedad de la apostasía y señala que la condición final de los apóstatas es peor que si nunca hubieran conocido la verdad. La apostasía no solo implica rechazar a Dios, sino que también lleva a una mayor condena, ya que aquellos que se apartan del camino de la justicia vuelven a los caminos del pecado con más fuerza. En Hebreos 10:29 se dice, «¿De cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia?» Este versículo subraya que aquellos que rechazan deliberadamente a Cristo y su sacrificio se exponen a un castigo mucho mayor. La apostasía es un pecado gravísimo, porque no solo rechaza la gracia de Dios, sino que también socava la obra redentora de Cristo. La Biblia es clara en que el arrepentimiento es esencial para la salvación, y la apostasía elimina la posibilidad de esa reconciliación con Dios. El séptimo y último tipo de persona que no será salvada son los muertos. La enseñanza bíblica es clara. La oportunidad para la salvación solo existe durante nuestra vida terrenal. Una vez que una persona ha fallecido, su destino eterno está sellado, y no hay segundas oportunidades para arrepentirse o ser salvado. En Hebreos 9:27 se nos recuerda, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este versículo subraya que después de la muerte viene el juicio, no una segunda oportunidad para decidir seguir a Cristo. La muerte física marca el final de nuestra oportunidad de aceptar la oferta de salvación de Dios. Una vez que una persona ha muerto, ya no puede cambiar su destino eterno. La Biblia refuerza esta enseñanza a lo largo de las Escrituras, indicando que nuestra vida terrenal es el único período en el que podemos decidir si aceptamos o rechazamos a Jesús como nuestro Salvador. En Lucas 16, Jesús cuenta la parábola.
del rico y Lázaro, en la que el rico, después de morir, se encuentra en tormento en el Hades, mientras que Lázaro está en el seno de Abraham. El rico pide que Lázaro vaya a advertir a sus hermanos vivos, pero se le dice que ya tienen a Moisés y a los profetas para escucharles. Este relato muestra que después de la muerte no hay forma de cambiar nuestro destino eterno. Las decisiones que tomamos en vida son las que determinan nuestro destino. La muerte no solo pone fin a nuestra oportunidad de arrepentirnos, sino que también establece nuestro destino eterno de manera irreversible. En Apocalipsis 20, 12, 15, se describe el juicio final, donde vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este pasaje deja claro que al final, todos serán juzgados según sus decisiones y acciones durante su vida terrenal. No hay mención de una segunda oportunidad después de la muerte para cambiar el destino eterno. El destino de cada persona se determina por la manera en que respondemos a la oferta de salvación de Dios mientras estamos vivos. En Mateo 24:44, Jesús nos insta a estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto subraya la urgencia de tomar la decisión de seguir a Cristo mientras tenemos la oportunidad. El llamado a la salvación no es algo que deba ser postergado, ya que no sabemos cuándo llegará nuestra hora. La muerte marca el final de nuestra oportunidad de aceptar a Jesús, y las Escrituras son claras en que después de la muerte viene el juicio, sin oportunidades para cambiar nuestra decisión. Es vital que aprovechemos el tiempo que tenemos en vida para decidir seguir a Cristo y vivir de acuerdo con su voluntad. La salvación es el don más precioso que Dios ofrece a la humanidad. A través de Jesucristo, se nos da la oportunidad de ser reconciliados con Dios y tener vida eterna. Sin embargo, no todos serán salvos, y esto no se debe a una falta de amor por parte de Dios, sino a que Él respeta nuestras decisiones y nos da el libre albedrío. A lo largo de este análisis, hemos visto los 7 grupos de personas que, según las Escrituras, no alcanzarán la salvación. Los incrédulos, aquellos que buscan otros medios de salvación, los hipócritas, los autojustificados, los blasfemos, los apóstatas y los muertos. Cada uno de estos grupos tiene en común el hecho de que, de alguna manera, han rechazado o distorsionado el plan de salvación de Dios. El rechazo de la fe genuina, ya sea por incredulidad, hipocresía, autojustificación o apostasía, nos coloca en una situación donde la salvación no es posible. La Biblia es clara en cuanto a que, para ser salvos, debemos aceptar a Jesús como nuestro único Salvador y vivir de acuerdo con su voluntad. Dios nos llama a todos a seguir a Cristo, a vivir en obediencia y a arrepentirnos de nuestros pecados, pero también nos da la libertad de elegir. Es esencial que examine tu vida y reflexiones sobre tu relación con Dios. Si formas parte de alguno de estos grupos, hoy es el día de tomar una decisión consciente y cambiar el rumbo de tu vida. Dios nos ofrece su amor y gracia de manera incondicional, pero la salvación requiere una respuesta activa de nuestra parte. No podemos esperar que la salvación nos llegue sin tomar acción. La Biblia nos llama a arrepentirnos y creer en el Evangelio, a poner nuestra fe en Jesús y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Este es el único camino hacia la vida eterna. Jesús dijo en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Este versículo es la clave para entender cómo podemos ser salvos. No hay otro medio, no hay otro camino, y es a través de Cristo que encontramos la reconciliación con Dios. La salvación no se basa en nuestras obras, sino en la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, si quieres ser salvo, debes aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, y vivir conforme a su voluntad. La decisión que tomes hoy determinará tu destino eterno, y es importante que no la tomes a la ligera.
Reflexiona sobre tu vida, examina tu corazón, y si es necesario, toma la decisión de seguir a Jesús con todo tu ser. Este es el regalo de salvación que Dios te ofrece, y hoy tienes la oportunidad de aceptarlo. Es importante recordar que la salvación es un proceso que involucra tanto nuestra decisión como la obra de Dios en nosotros. No podemos salvarnos por nuestra cuenta, pero al aceptar a Jesús, comenzamos un viaje de transformación. Este camino de fe no es fácil, y a veces enfrentamos desafíos y pruebas que ponen a prueba nuestra convicción. Sin embargo, la fidelidad de Dios es firme, y Él nos sostiene en todo momento. En Filipenses 1:6, el apóstol Pablo nos recuerda: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que, aunque nosotros no somos perfectos, Dios continuará obrando en nosotros, guiándonos y transformándonos a lo largo de nuestra vida. A través de su Espíritu Santo, Él nos da la fuerza para resistir las tentaciones y vivir de acuerdo con su voluntad. Sin embargo, la responsabilidad también recae sobre nosotros. Debemos perseverar en la fe, continuar buscando a Dios y arrepentirnos de nuestros errores. La salvación no es solo una decisión de una vez, sino un compromiso continuo con Cristo. La vida cristiana es una vida de obediencia, de transformación y de confianza en el poder de Dios para cambiar nuestros corazones y nuestras vidas. Además de la perseverancia, la salvación también implica un llamado a vivir como discípulos de Cristo, compartiendo el Evangelio y ayudando a otros a conocer a Jesús. El gran mandato que Jesús dio a sus seguidores, conocido como la Gran Comisión, se encuentra en Mateo 28, 19, 20, donde dijo: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta es una invitación a ser parte activa de la obra de Dios en el mundo, compartiendo el mensaje de salvación con aquellos que aún no lo conocen. La salvación no es solo para nosotros, sino también para los demás. Y es nuestra responsabilidad como creyentes llevar ese mensaje a todos los rincones de la tierra. Vivir como discípulos de Cristo significa seguir sus pasos, vivir de acuerdo con sus enseñanzas y hacer todo lo posible para llevar a cabo su voluntad en este mundo. No se trata solo de recibir la salvación, sino de vivir una vida que refleje esa salvación. La vida cristiana es una vida de servicio, de amor hacia los demás y de testimonio de la gracia de Dios. Al vivir como Cristo vivió, podemos impactar el mundo de manera poderosa y ser luz en medio de la oscuridad. Es fundamental que cada uno de nosotros examine su vida y su relación con Dios, asegurándose de que está viviendo de acuerdo con su voluntad. No podemos seguir adelante sin tomar una decisión consciente sobre nuestra fe. Como se mencionó anteriormente, la salvación no es automática. Dios nos ha dado la opción de elegir, y es nuestra responsabilidad tomar esa decisión. La Biblia es clara en cuanto a la necesidad de vivir una vida transformada, una vida que refleje el amor y la obediencia a Dios. En 2 Corintios 13:5, el apóstol Pablo nos insta a examinaros a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Este llamado a la autoevaluación es esencial, ya que nos permite detectar cualquier área de nuestra vida que no esté alineada con los principios divinos. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios y vivir de acuerdo con su palabra. Si reconocemos áreas de incredulidad, hipocresía o cualquier otro obstáculo en nuestra vida, debemos arrepentirnos y buscar la restauración a través de la gracia de Dios. La salvación no solo se trata de un acto de fe inicial, sino de un compromiso constante con Cristo. Si vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, experimentaremos una transformación que nos permitirá vivir de manera plena y conforme a su propósito.
La Biblia nos anima a ser vigilantes y a no caer en la complacencia espiritual. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Esta advertencia muestra la importancia de estar alertas en nuestra vida espiritual, ya que el enemigo busca constantemente desviar nuestra atención y apartarnos del camino de la salvación. La vida cristiana no es un camino fácil, y constantemente enfrentamos tentaciones y desafíos que nos ponen a prueba. Sin embargo, Dios nos ha dado las herramientas necesarias para resistir el mal: su palabra, la oración y el Espíritu Santo. Al permanecer firmes en nuestra fe, podemos resistir las trampas del enemigo y continuar caminando en la luz de Cristo. La salvación, aunque un regalo gratuito, requiere un esfuerzo constante de nuestra parte para mantenernos en el camino correcto. No debemos tomarla a la ligera, sino vivir cada día con la convicción de que estamos llamados a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Nuestra vida debe ser un reflejo de nuestra fe, y nuestras acciones deben testificar del amor y la gracia de Dios en nosotros. Es importante también recordar que la salvación es una invitación abierta para todos. Dios no hace acepción de personas. Su amor es para todos, sin importar su pasado, sus errores o sus fallos. En 2 Pedro 3:9 se nos recuerda que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esto muestra la gran paciencia y misericordia de Dios. Él desea que todos sean salvos y ha proporcionado el camino para la salvación a través de Jesucristo. Ningún ser humano está fuera del alcance de la gracia de Dios. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre podemos volver a Él si nos arrepentimos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Esta es una verdad reconfortante, ya que nos muestra que el amor de Dios no tiene límites y que siempre hay una oportunidad para volver a Él. A pesar de los obstáculos que podamos enfrentar, Dios está dispuesto a perdonarnos y darnos una nueva vida en Cristo. Es importante entender que, independientemente de las circunstancias, siempre hay esperanza en Jesús. La invitación a la salvación está disponible para todos los que decidan recibirla, y es nuestra responsabilidad aprovecharla mientras tenemos tiempo. Sin embargo, aunque la invitación a la salvación es abierta para todos, la decisión de aceptarla recae en cada uno de nosotros. No podemos esperar que la salvación simplemente nos llegue sin tomar una decisión consciente. Es fundamental que reconozcamos nuestra necesidad de un Salvador y que tomemos esa decisión activamente. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo». Esta imagen de Jesús llamando a la puerta de nuestro corazón es una invitación personal. Dios no fuerza a nadie a seguirlo. Él nos da el libre albedrío para decidir. Sin embargo, es vital que respondamos a su llamado. La salvación no es algo que simplemente ocurre. Requiere una respuesta de nuestra parte. Jesús nos ofrece la vida eterna, pero debemos aceptar ese regalo de gracia por medio de la fe. La invitación está abierta, pero depende de nosotros abrir la puerta y permitir que Él entre en nuestras vidas. Esta es la decisión más importante que podemos tomar en nuestra vida y es una decisión que determinará nuestro destino eterno. A medida que avanzamos en nuestra vida cristiana, es importante mantener una perspectiva de eternidad. Todo lo que hacemos en esta vida tiene un impacto en nuestro destino eterno. En 2 Corintios 4:18, se nos anima a no fijarnos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta es una invitación a vivir con una mentalidad de eternidad, a recordar que nuestras decisiones y acciones en esta vida tienen repercusiones más allá de este mundo.
Cuando tomamos decisiones basadas en la voluntad de Dios, estamos invirtiendo en nuestra eternidad. Vivir según los principios del reino de Dios, poner a Cristo en el centro de nuestra vida y obedecer a su palabra no solo nos beneficia en el presente, sino que también asegura nuestro lugar en el reino eterno. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento puede tener un impacto eterno si vivimos conscientes de que estamos llamados a ser parte de algo mucho más grande que esta vida terrenal. Este enfoque en la eternidad debe motivarnos a vivir con propósito, a hacer todo para la gloria de Dios y a vivir de manera que refleje su amor y justicia. Por lo tanto, la salvación no es solo una cuestión de aceptar a Cristo en un momento específico de nuestra vida, sino de vivir todos los días en respuesta a su gracia. Jesús nos llama a ser sus discípulos y a vivir como Él vivió, siguiendo su ejemplo de amor, sacrificio y obediencia al Padre. La salvación es un viaje que comienza con una decisión, pero que requiere un compromiso constante de nuestra parte. Debemos permitir que la obra de Dios continúe en nosotros y, a través del Espíritu Santo, ser transformados a su imagen. En Filipenses 2, 12, 13, Pablo nos recuerda: «Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad». Esto resalta que la salvación no es solo un acto de fe, sino también un proceso continuo de crecimiento en la fe, en la obediencia y en la conformidad con la voluntad de Dios. Al seguir a Jesús, no solo aseguramos nuestra vida eterna, sino que también vivimos de manera que honramos a Dios en todas nuestras acciones, y somos luz en un mundo que necesita desesperadamente su amor. Es esencial que no perdamos de vista la urgencia del llamado a la salvación. En 2 Corintios 6:2, la Escritura nos dice: «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». Este versículo subraya la importancia de tomar decisiones con prontitud, sin procrastinar. El tiempo de arrepentimiento y fe es ahora. No hay garantías de que mañana tendremos la misma oportunidad. La vida es incierta y la muerte puede llegar en cualquier momento. Por eso, es crucial aprovechar cada momento para acercarnos más a Dios, para reflexionar sobre nuestra fe y para hacer los cambios necesarios en nuestra vida. No sabemos cuándo será nuestra última oportunidad de decidir por Cristo, por lo que debemos vivir cada día con un sentido de urgencia espiritual. La salvación no es algo que debe ser pospuesto, ya que el tiempo en esta vida es limitado. Si no respondemos al llamado de Dios ahora, podemos perder la oportunidad de entrar en su reino. La urgencia de este llamado nos invita a reflexionar sobre nuestra vida espiritual y a tomar decisiones que honren a Dios, sabiendo que cada momento cuenta en el plan eterno de salvación. La buena noticia es que, aunque la salvación requiere una respuesta activa de nuestra parte, Dios nunca nos abandona en este proceso. Él está siempre dispuesto a perdonarnos y a ayudarnos en nuestra lucha por vivir de acuerdo con su voluntad. En 1 Juan 1:9 se nos promete: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Esto nos asegura que, independientemente de nuestras faltas y errores, Dios está dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos. Su gracia es más grande que nuestros fracasos y su misericordia es infinita. Al arrepentirnos sinceramente y confiar en la obra redentora de Cristo, podemos recibir el perdón y la salvación que Él nos ofrece. Es importante recordar que la salvación es un regalo de Dios, no algo que podamos ganar o merecer, y es a través de la fe en Jesús que podemos ser perdonados y reconciliados con Él. Si alguna vez sentimos que hemos fallado o nos hemos apartado de su camino, podemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que Él es fiel y nos recibirá con los brazos abiertos. Al vivir una vida de fe,
Debemos recordar que la salvación no solo nos afecta a nosotros, sino también a las personas que nos rodean. Como cristianos, somos llamados a ser testigos del amor y la gracia de Dios, compartiendo el mensaje de salvación con aquellos que aún no lo conocen. En Mateo 5, 14, 16, Jesús nos dice: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Este versículo nos recuerda que nuestra vida debe reflejar la luz de Cristo, para que otros puedan ver su amor y gracia en nosotros. Vivir una vida cristiana auténtica tiene un impacto más allá de nosotros mismos. Puede ser el medio a través del cual otras personas lleguen a conocer a Cristo. Por eso, debemos ser intencionales en nuestras acciones, demostrando el amor de Dios a través de nuestras palabras, nuestros actos de bondad y nuestra disposición a servir. La salvación no es solo para nosotros. También debemos ser canales de esa salvación para el mundo. El llamado a compartir el Evangelio es una responsabilidad que recae en cada creyente. En Romanos 10, 14, 15, el apóstol Pablo pregunta: ¿cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Este pasaje nos muestra la importancia de llevar el mensaje de salvación a los demás. Cada cristiano tiene la responsabilidad de compartir la buena noticia de Jesucristo, ya sea a través de la evangelización directa, el testimonio personal o simplemente viviendo una vida que honre a Dios. Si hemos experimentado la gracia y el perdón de Dios, no podemos quedarnos callados, sino que debemos compartir ese regalo con el mundo. La salvación es el mayor regalo que podemos ofrecer a los demás, y debemos hacer todo lo posible para que otros también puedan tener acceso a este don de vida eterna. A través de nuestras palabras y nuestras acciones, podemos ser instrumentos de Dios para que su mensaje de esperanza y redención llegue a todos los rincones de la tierra. A medida que reflexionamos sobre la salvación, debemos reconocer que este regalo no solo cambia nuestro destino eterno, sino que también transforma nuestra vida presente. Al aceptar a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, quien nos capacita para vivir de manera que refleje el carácter de Dios. En Gálatas 5, 22, 23, Pablo nos habla del fruto del Espíritu, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Estos frutos no son algo que podamos producir por nuestra propia fuerza, sino que son el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, estos frutos se van manifestando en nuestra vida, haciendo de nosotros personas más como Cristo. Vivir según el Espíritu nos permite experimentar una paz y una alegría que trascienden las circunstancias externas, y nos da la capacidad de amar a los demás con el amor incondicional que Cristo nos mostró. La salvación, por lo tanto, no es solo un cambio en nuestro destino eterno, sino un cambio radical en la forma en que vivimos en este mundo. Somos llamados a ser agentes de transformación, llevando el amor de Dios a todos aquellos que encontramos. El caminar cristiano es un proceso continuo de crecimiento y madurez en la fe. En Filipenses 3:12-14, el apóstol Pablo nos anima a seguir adelante diciendo: «No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús». Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta actitud de perseverancia es crucial para nuestra vida cristiana. Nunca debemos dejar de crecer, de aprender y de acercarnos más a Dios.
A pesar de los desafíos y las dificultades que enfrentamos, nuestro llamado es a seguir adelante, confiando en que Dios está obrando en nosotros para hacernos más como Cristo. La salvación es el comienzo de un nuevo viaje, y ese viaje requiere dedicación, esfuerzo y la gracia de Dios en cada paso. No importa cuán lejos hayamos llegado, siempre hay más por delante. El camino hacia la madurez espiritual es un proceso constante, y debemos comprometernos a seguir adelante con fe y perseverancia. La salvación también implica una transformación que va más allá de lo individual. Como seguidores de Cristo, somos parte de un cuerpo, la Iglesia, y esa comunidad tiene un papel vital en nuestro caminar de fe. En 1 Corintios 12:14, Pablo nos enseña que, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esta ilustración de la Iglesia como el cuerpo de Cristo destaca que cada creyente tiene un papel único y valioso dentro del cuerpo. Ningún miembro es más importante que otro, y todos trabajamos juntos para edificar el reino de Dios en la tierra. La salvación nos conecta no solo con Dios, sino también con otros creyentes, quienes nos apoyan, nos alientan y nos desafían a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a ser una luz en el mundo, a servir a los demás y a compartir el mensaje de salvación con aquellos que aún no lo conocen. La comunidad cristiana es esencial para nuestro crecimiento espiritual, y no podemos vivir nuestra fe de manera aislada. Debemos estar comprometidos con la vida en comunidad, apoyándonos mutuamente en nuestro caminar con Cristo. Finalmente, al reflexionar sobre la salvación, debemos recordar que este regalo tiene un impacto no solo en nuestra vida personal, sino también en la vida de aquellos que nos rodean. Somos llamados a ser testigos de la gracia de Dios, compartiendo el Evangelio con el mundo y viviendo de manera que refleje su amor. En Hechos 1:8, Jesús nos dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Esta es nuestra misión, ser testigos de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea a través de nuestras palabras, nuestras acciones o nuestra actitud. Debemos vivir de manera que otros vean el amor y la transformación de Dios en nosotros. La salvación que hemos recibido no es solo para nuestro beneficio, sino para ser compartida con otros. Al ser testigos de Cristo, somos parte del plan divino de llevar la esperanza a un mundo que la necesita desesperadamente. No podemos quedarnos callados ante el regalo que Dios nos ha dado. La salvación es un mensaje de esperanza para todos, y debemos vivir de acuerdo con esa verdad. La salvación, por último, es un recordatorio constante de la gracia incondicional de Dios. No podemos ganar la salvación por nuestras propias fuerzas ni por nuestras buenas obras, ya que es un regalo inmerecido que solo se recibe a través de la fe en Jesucristo. En Efesios 2:8-9 se nos recuerda: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Este versículo subraya que la salvación es un acto de misericordia divina y no depende de nuestras acciones o méritos. Es el resultado del amor incondicional de Dios hacia nosotros, y nuestra única respuesta debe ser gratitud y obediencia. Al comprender esta verdad, debemos vivir con humildad, sabiendo que no somos merecedores de la salvación, pero que Dios nos ha dado la oportunidad de experimentar su perdón y su amor. Vivir con un corazón agradecido y un deseo de honrar a Dios es la respuesta adecuada al regalo de la salvación. Al aceptar este don, nuestra vida es transformada, y somos llamados a compartir este mensaje con los demás para que también puedan experimentar la misma gracia y salvación. En conclusión, la salvación es el mayor regalo que podemos recibir, y es accesible a todos aquellos que creen en Jesucristo
y lo aceptan como su Señor y Salvador. A través de Él, tenemos la oportunidad de ser reconciliados con Dios, de experimentar una nueva vida y de asegurar un destino eterno con Él. Sin embargo, no todos serán salvos, y es esencial entender los diferentes tipos de personas que, según las Escrituras, no recibirán la salvación. La incredulidad, la búsqueda de otros medios de salvación, la hipocresía, la autojustificación, la blasfemia, la apostasía y la muerte marcan las barreras que nos separan de Dios. Por lo tanto, debemos tomar una decisión consciente hoy, examinar nuestras vidas y asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. El tiempo para tomar esta decisión es ahora, y Dios está esperando con los brazos abiertos. Si no has aceptado a Cristo, este es el momento perfecto para hacerlo. Recuerda, la salvación es un regalo, y Dios te está llamando a vivir con Él por la eternidad.